Yo creo que en los pueblos indígenas de diferentes países, de diferentes provincias, nos hemos cuestionado un poco de cómo es que estamos perdiendo nuestros valores culturales, nuestra forma de ser, y cómo es que se ha confiado mucho en esta educación del mundo criollo, y que junto con las sectas religiosas más bien ha hecho perder nuestra educación cultural. La vuelta de la democracia, no solamente a Argentina, sino a Latinoamérica, empiezan a surgir voces, y una de las voces que ha resonado mucho fue aquella que se proclamó en Pátzcuaro, México, que tenía que ver justamente con el respeto a la identidad de los pueblos indígenas. Esto repercutió en toda Latinoamérica, y Argentina también se toma ese reclamo de los pueblos indígenas a nivel latinoamericano, y es por eso que después de allá por el 85, 86 más o menos, ya en tiempo de democracia, los pueblos indígenas de acá de la provincia, organizados ellos, los tres pueblos hicieron una larga caminata desde diferentes puntos de la provincia para resistencia, justamente para reclamar una ley que favorezca a los pueblos indígenas, y eso generó la primera ley, que es la que después, acá en la provincia del Chaco, que es la que después crea lo que nosotros hoy conocemos como el Instituto del Aborigen Chaqueño. Pero en esa ley también se contempla varias cosas que tienen que ver justamente con el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a una educación bilingüe intercultural, el derecho a la propiedad, el derecho a territorios comunitarios. O sea, hay una serie de demanda por parte de las comunidades indígenas, y eso se tradujo en derecho. Ese derecho después, esa ley, después va a ser lo que va a propiciar otras leyes. Con el tiempo se logró pues el reconocimiento de tener nuestra propia, no es tener, teníamos, ¿no? Sino cómo lograr, o se logró que el Estado reconozca el derecho también de la educación de acuerdo a nuestra forma cultural. Desde el 2010-2011 se ha producido como un despertar en las comunidades. La gente empezó a cuestionar un poco el tema del comedor de la escuela del barrio Toba, la comida y también un poco los sanitarios, que están en muy mal estado. En su momento lo que se observaba también de parte de la comunidad era el desgranamiento de los chicos de la comunidad. Es decir, entraban, un ejemplo, 100 chicos en los grados primero, segundo, y llegaban solamente 10 a terminar el séptimo grado. Y era como una pirámide en cuanto a los chicos. También era muy... había docentes que maltrataban a los chicos, y los chicos no hacían la denuncia, sino directamente dejaban de asistir en su momento, cuando era la gestión de la Cruz Roja. Y era bajo el porcentaje de alumnos que había, y la gente, cuando sufría maltrato de parte de los docentes, directamente dejaban de ir, no hacían la denuncia como en otros casos. Y también era la calidad de la enseñanza, que también reclamaban que eran muy baja, un chico en segundo o tercer grado que no sabía leer y escribir, y en otra escuela, estando en primer grado, un chico ya aprende hasta el 100, y algunas letras, se escribe, y eso también fue un poco lo que en su momento la comunidad empezó a reclamar a la Cruz Roja. Ese diálogo siempre saltaba la necesidad, digamos, del proceso de la escuela de la Cruz Roja en ese entonces, y siempre se hablaba del tema, que nos enseñaba las cosas como debería ser, el idioma, la cultura, era todo como restringido, como limitado, no había digamos, más amplio.
y como que la comunidad no estaba empoderada de la escuela, que no, la escuela era de otro y no era de la comunidad, que solamente estaba instalada en la comunidad. Ese era todo el diálogo, digamos, que había en el barrio, más que nada con los adultos con los cuales yo charlaba. Con esa idea también empezamos a plantear del 2009 en el barrio Toba, en el nivel primario, se produce una vacante. La directora actual se había jubilado. Entonces nosotros, junto con las organizaciones del barrio, las iglesias, comisión vecinales, empezamos a pedir a la Cruz Roja que designe ya sea un cargo como director o vicedirector en el nivel primario indígena, lo cual en su momento la comisión directiva no hizo caso, oídos sordos, no quiso designar a un indígena, y lo peor de ello que la presidenta de la Cruz Roja en su momento, la señora Castaño Belkis, se designó ella como directora del nivel. Entonces el conflicto, como fue escalando, se seguía peticionando por notas a la comisión directiva, filial Resistencia, pero siempre no hacía caso, designan a otros docentes criollos y no lo que nosotros pedíamos como comunidad, que ya sea en el cargo de director o vice, un maestro indígena, maestra indígena. También se le empezó a exigir el terreno donde está hoy la escuela del barrio Toba, porque en su momento se lo vendió a la Cruz Roja con un valor simbólico de un austral, y la comunidad empezó a reclamar también el terreno que era de la Cruz Roja, que pase a nombre de la comunidad o del Estado, entonces poder hacer un edificio nuevo. Y bueno, esto fue el nacimiento del conflicto. La necesidad de poder recuperar el idioma era uno de los puntos más importantes dentro de lo que era el reclamo. Evidentemente había que tener una escuela propia para poder revalorizar otra vez el tema de la cultura, reivindicar el idioma, recuperar el idioma. Y pasó ese tiempo, la nueva generación como que más exaltada, digamos, y ya se empoderaron de la lucha. Me entero de que habían tomado la escuela por ciertas razones, digamos, y me pareció bien. En el 2010, 2009, 2010, se pasó a lo que hoy se conoce como, en principio, la Escuela de Gestión Social Indígena número 1. Luego, con la reglamentación de la ley, que también se tuvo que trabajar arduamente para la creación de esa ley, y en el proceso de la reglamentación de esa ley se consensuó con las comunidades, los 3 pueblos de acá de la provincia, son los Com, los Huichí y los Mocovíes. Se ha consensuado que esta nueva ley tendría el título de Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena, que la primera es la que está en el barrio Toba de Resistencia. Una cosa es la modalidad y otra es la gestión. Como modalidad, nosotros ya había escuela de gestión con modalidad intercultural, pero como escuela de gestión comunitaria, esto recién surge a partir del 2010 a la fecha. Esto significa que este nuevo fenómeno o esta nueva modalidad donde la comunidad indígena participa activamente en lo que refiere a la educación. Una herramienta fundamental dentro del ámbito educativo, y también de esto, de lo que es el proceso, digamos, del consejo que tenía que crearse para que tenga una vinculación, digamos, más autónoma en tema de decisiones, digamos, de qué manera poder, digamos, manejarse a sí mismo. Eso era también otro tema que era muy importante. El Consejo Comunitario está formado por organizaciones de la comunidad
y están entre 12 a 15 personas, que cada persona pertenece a una organización, ya sea iglesia, comisión vecinal, asociación. Y bueno, esas 15 personas conforman el consejo. Y bueno, eso también es otra cosa nueva con esta ley surge la figura del consejo comunitario, y es también el que tiene la facultad de designar de acuerdo al perfil, a su docente y directivo. Cada 2 años hay elecciones de consejo. Y cada 2 años los docentes indígenas, el 50% que le toca designar al consejo, se cambia. Y se ha observado que no hay estabilidad laboral no es tanto la parte docentes criollos, sino la parte indígena. Este nuevo sistema o modelo educativo trae consigo la reivindicación de aquello que durante mucho tiempo se ha estado invisibilizando por parte del mismo sistema educativo, que tiene que ver con las pautas culturales de cada pueblo. Esto es lo que nosotros, entre paréntesis podemos decirlo, lo llamamos intercultural o interculturalidad. Alto porcentaje de nuestros compatriotas todavía tienen prejuicio, hay racismo, son ignorantes en cuanto al reconocimiento de las culturas diferentes, y esa misma gente que a veces ocupan estos cargos, ¿no?, como diputados, abogados, jueces, ignoran mucho nuestros derechos, pero sobre todo ese racismo, el prejuicio que hay contra los pueblos indígenas, lo hace difícil a veces reconocer. Cuando se empezó a discutir, ¿no?, sobre la posibilidad de que se apruebe la ley o no, hemos tenido incluso, ¿cómo se llama?, como una contra de parte de gremios de los docentes, ¿no?, que supuestamente son los que tienen que velar. Y lo que sale como argumento de no reconocer es prejuicio, es colonialismo. Pero en la medida que la gente escuchen, se interioricen y respeten los derechos de todos los que estamos aquí, creo que recién vamos a ir construyendo una patria, una identidad nacional, una forma de progresar y de desarrollarnos nosotros en la medida que haya justicia. Porque esta sociedad que cree que nos da derecho, que cree que hace bien a nosotros, nos ha robado el territorio, nos ha asesinado a muchos de nuestros antepasados. O sea, hablar de educación, más bien el Ministerio de Educación debería escuchar más a los ancianos de los pueblos indígenas para saber lo que realmente es educación. Cuando se estuvo trabajando en el desarrollo de la composición de esa ley, yo tuve por ahí la suerte de participar en 2 espacios muy activos en el trabajo de ese proyecto de ley. Y uno de los aportes que a mí me parece y que me llamó mucho la atención era esto de que muchos docentes indígenas se resistían a la idea de la participación de los ancianos indígenas. Y para mí era muy chocante porque yo entendía que necesariamente tiene que estar la participación de nuestros mayores en el proceso de la constitución de esa ley, porque nuestros mayores eran nuestro mayor tesoro. Pero yo después, pensando en esto, yo digo, eso quiere decir que 200 años de sometimiento ha generado o ha creado indígenas híbridos. Tienen la cara indígena, hablan como indígenas, pero piensan como occidentales, porque era impensable que alguien quisiera tener de lado a sus mayores. Cuando
lo más importante en las comunidades son los mayores. ¿Por qué? Porque son nuestra fuente de conocimiento, son nuestras bibliotecas vivientes. Y sin embargo nosotros tuvimos ese desacuerdo, porque incluso cuando nosotros éramos de la idea y que impulsábamos que los hermanos mayores tengan participación no solamente en los consejos, sino también a la hora de diagramar el diseño curricular, ¿sí? Porque los aportes de nuestros mayores tenían que estar presentes, porque justamente este modelo educativo lo que viene es a rescatar eso que nuestros mayores tienen como tesoro. Y sin embargo, un gran sector de los docentes indígenas rechazaban esta idea. Ellos tenían la idea porque alguien les dijo o porque alguien les enseñó que si no tiene título no tiene nada que aportar. Era una idea totalmente occidental, y por eso a mí me generaba como un choque frontal. Y eso también nos llevó varios momentos de discusión, porque nosotros defendíamos nuestra postura, ellos también defendían la suya, pero que al final terminamos con que se incorpore la figura, porque incluso también no sabíamos cómo llamarle a la persona. Nosotros queríamos poner que sea nuestros sabios, y ellos decían, no puede ser sabio, si no... Toda esa discusión nos llevó varios momentos de encuentro y desencuentro con los docentes indígenas. Pero al final se logró incorporar la figura de el idóneo. Yo igual no estoy conforme con esa figura del idóneo, por más que me diga que el idóneo es aquella persona capaz, ¿por qué no estoy conforme? Yo prefería, o me hubiera gustado que hubiera, en la figura de esta persona sabia, a mí me hubiera gustado que tuviera un nombre propio. Un nombre propio no como sabio, sino un nombre propio desde la lengua materna, ¿sí? Así como hay un rabí en los hebreos, ¿sí? Porque idóneo en cierta forma también, para algunos, no para todos, pero en cierta forma es como un título despectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene un título, ¿sí? Entonces, pero eso también es un pensamiento occidental. Lo que destaco, digamos, es esto de facilitar por ahí los distintos contenidos, digamos, que se trabaja, y que más allá que a veces falta mucho, digamos, dentro del ámbito de contenido, pero sí facilita, digamos, de poder visibilizar. Por ahí está faltando incorporar dentro del ministerio, digamos, es la figura del pedagogo indígena, que la ley contempla, que es muy importante esa parte, porque así como existe un psicopedagogo dentro de lo que es el establecimiento, el pedagogo indígena es una figura muy importante dentro del establecimiento. Y está en la ley y todavía falta eso. Y ojalá que la nueva generación, que hoy está más empoderada de su propia identidad, esta nueva filosofía de la identidad, creo yo que se está empoderando en muchos jóvenes, y digamos, de poder apoderarse de la formación y poder estar preparado. Con esta gestión, las comunidades empezaron a mirar también la educación superior, las universidades. Es un camino, nosotros venimos acompañando acá como asesores en el programa Pueblo Indígena, y también todos los años hacemos charlas por toda la provincia, en toda la escuela, y bueno, eso nos alegra mucho, que cualquier chico tiene la oportunidad de estudiar y recibirse.